preocupa, que les hemos adelantado en el Next Coming, con la garantía de que lo que les vamos a contar es fidedigno, de que sabemos de lo que hablamos, están en nuestro estudio dos mujeres, dos periodistas, dos, no lo sé, dos rebeldes sin causa o con causa, cuyos trabajos giran en gran parte, ¿no?, en torno al sempiterno, ¿no? Da sensación de que es eterno conflicto entre Israel y Palestina. Está Sandra Barrilaro, bienvenida a nuestro programa. Salud. A ver, corrígeme porque ya sabes cómo es Internet. ¿Consejera de redacción Palestina Digital? Sí. Bien. ¿Consejera editorial, editora de comunicación Nan Levy? Sí, bien, ya ahí me quedo porque podría vale, tirarme sí. hasta mañana. Y por otro lado, Teresa Aranguren, bienvenida a nuestro Encantada. estudio. Es un honor tenerte aquí, Yo estoy encantada. ¿no?, por toda la carrera de tu currículum que tienes. La primera pregunta, y yo te voy a hacer un poco esta entrevista, él no, porque él tiene mucho conocimiento, pero un poco desde un punto de vista desde un ignorante, ¿no?, que yo creo que es algo de lo que pecamos mucho en Occidente. ¿Qué está pasando ahora mismo en Israel y en Palestina? ¿Y por qué? ¿Por qué ahora otra vez ese punto, ¿no?, de barbaridad? Sí, bueno, la verdad es que está muy bien que digas que haces la entrevista desde el punto de vista de un ignorante, porque hay que hablar para la gente que necesita más información, no para los que ya se lo conocen, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando ahora, por desgracia, los que seguimos este tema desde hace mucho y nos importa lo que pase allí, en esa parte del mundo, es algo que ha pasado muchas veces, tristemente. Operaciones, bombardeos masivos como este se han llevado en los últimos 6 años, por lo menos. Creo que ha habido 6 operaciones similares a esta, alguna más atroz como la del 2008-2009, que hubo 1.400 muertos, esta no sabemos hasta cuándo va a durar. Lo terrible de lo que ocurre y de lo que estamos asistiendo en las imágenes de televisión, etc., es que nos lleva al convencimiento de que todo esto puede pasar sin que pase nada. Eso quizá es lo más atroz de lo que ocurre en relación a la tragedia del pueblo palestino. Y puede pasar sin que pase nada, es decir, sin que haya una reacción, una capacidad de parar a quien hay que parar, que es al agresor. Hay que parar a Israel, a la potencia ocupante. Pero tenemos tan tergiversado, tan subvertido la realidad por una capacidad de propaganda y de distorsionar el lenguaje en el que finalmente, cuando se habla de esfuerzos de paz, por ejemplo, se habla de esfuerzos para convencer a la parte palestina de que cambie, de que trague, de que retroceda algo más. Como si hubiera, primero, una situación de equilibrio entre dos partes. Nunca ha habido una situación de equilibrio, sino de un atroz desequilibrio y básicamente hasta simplemente remitiéndose a la legalidad internacional. No estamos pidiendo posturas revolucionarias. Perdóname que te interrumpa, has dicho potencia ocupante. Claro. En este caso, en el caso de Israel y Palestina, os lo pregunto a las dos, Sí. ¿no?, cualquiera de las preguntas, ¿podemos hablar claramente, se puede decir quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién está actuando como opresor y quién está actuando como oprimido? Claramente. Yo no tengo ninguna duda en eso. ¿De dónde está la razón? Se nos tiende a convencer a todos de que hay razones, de que jamás está atacando, de que jamás está bombardeando. Y yo te quiero preguntar si hay aquí, si eso es real, si la amenaza de Palestina sobre Israel es una amenaza real como nos venden. Eso es algo que dijo Malcolm X en su día. Dijo, hay que tener cuidado con algunos medios de comunicación porque te pueden convencer de que el oprimido es el opresor y que el opresor es el oprimido. Sí, es que uno de los componentes del drama palestino es que, así como todos teníamos muy claro, hemos vivido durante muchos años con el régimen del apartheid en Sudáfrica, ya dura mucho tiempo, pero sin embargo, la atrocidad del apartheid, nadie de buena voluntad en Occidente negaba, tenía una idea equivocada sobre quién tenía la razón. Y en este caso, en el caso de Palestina, lo terrible es que hay que estar demostrando, los palestinos tienen que demostrar que tienen la razón desde el punto de vista del derecho internacional, de la moralidad y de la ética. O sea, desde todos los puntos de vista, o de la humanidad, pero y eso ocurre hasta ahora mismo, en que muchas veces los titulares de los medios de información empiezan hablando de los cohetes que lanza Hamás. Hamás, sí, Hamás. Eso es. Sí. Más bien, el otro día yo me llevé un shock, ¿no? Porque al día siguiente de un ataque atroz en el que murieron casi 80 personas a lo largo de todo el día, creo que en toda la prensa nacional no se mencionó para nada como titular
digamos, principal, eso es. ese ataque. muertos. ¿A qué se debe esto? En cambio, se menciona, yo lo he oído ya por tercera vez, que un cohete de Hamas ha llegado hasta Haifa, que está a 150, 160 kilómetros, ¿no? Eso lo ha mencionado 3 días seguidos, y cuando llevan ya 170, 180 muertos. Bueno, pues es la visión que se quiere tener y la visión que se quiere dar. La visión de que realmente la víctima, que es Palestina, es el verdugo. Exacto. Esa es la versión que se quiere dar, y que siempre Israel asume el papel de víctima, ¿no? De víctima, de que se tiene que estar continuamente defendiendo de las agresiones. Me vais a perdonar un segundito porque tenemos al teléfono a Marwan Burini, digo bien, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que está ahora mismo en Madrid en la manifestación que hace un momento les anunciábamos. Si te apetece saludarle y preguntarle, Hisham. Salam alaikum, hermano Marwan. Alaikum salam, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal está? Alhamdulillah, muchas gracias. Cuéntenos un poco, por favor, lo que se está viviendo en Palestina hoy en día. Vale, yo soy el presidente de la Comunidad Palestina, no de la Autoridad Nacional Palestina. Vale, pues lo que está pasando es un genocidio, es una masacre hoy día. Ya se están acercando casi a los 200 muertos en 6 días en Gaza, la mayoría, casi el 90% de ellos civiles, destrucción de casas, de colegios, de hospitales, de infraestructura, de la maltrecha Gaza. Gaza ya lleva 7 años, más de 7 años, en un bloqueo férreo inhumano, y cada 2 años o 3 años tiene que empezar de cero, le tienen que destruir tanto vidas como infraestructura de la ciudad. Estamos aquí viviéndolo con mucha tristeza y mucha indignación, la verdad. Tenemos ahí familias, tenemos amigos, tenemos gente nuestra. Se les está aplicando un castigo colectivo, inhumano, cosa que la comunidad internacional, la legalidad internacional prohíbe, pero parece que el mundo mira para otro lado cuando Israel es el que ejerce y que hace estas cosas. Sí, hermano Marwan, es que el otro día en Twitter entré en la página de Twitter de la FDI, que creo que es la Fuerza de Defensa Israelí, y ponen el siguiente tweet. Ponen: nuestra lucha no es contra el pueblo palestino, es contra el terrorismo de Hamas que emana de Gaza, y ponen una foto en la que sacan toneladas de ayuda humanitaria, como que este ataque en Gaza es en realidad como una campaña humanitaria que está llevando Israel ahí. Realmente es una tergiversación de la realidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano? Pues si una ayuda humanitaria es matar a casi 200 personas y destruir la ciudad, que venga Dios y que lo vea. Israel juega bastante bien el tema mediático, el tema de los medios de comunicación, controla muchos medios de comunicación del mundo, y es lamentable la imagen que dan a veces los medios de comunicación. Nosotros somos la víctima de este conflicto, no desde hoy, desde 1948. Señor Burini, perdón que le interrumpe, pero vamos en directo, se nos acaba el tiempo. Quisiera saber, ahora usted está allí en Madrid en la manifestación, ¿no? Sí, estamos ahora mismo enfrente de la embajada israelí. Hay miles de personas, sí, mucho más de lo que esperábamos, protestando e indignados contra la política y contra la agresión israelí a la población civil de Gaza. Bueno, al final del programa volveremos a hablar con un compañero que tenemos ahí. Les deseamos suerte en esta manifestación y gracias por haber intervenido gracias y buenas tardes. En el programa. Nos acaba de pintar una realidad, decía, hay bombardeos en hospitales, hay bombardeos en casas, están muriendo familias. Sandra, en escuelas, perdón. Yo te quería preguntar, esa realidad que nos ha pintado, ¿hasta dónde llega el desconocimiento en Occidente? Decía Hisham, estaba haciendo alusión, que lo que dice Israel es que está luchando contra el terrorismo y las dos os habéis llevado las manos a la cabeza. Es que es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Yo creo que no hay una percepción exacta de lo que realmente ocurre, ¿no? Lo que ha dicho Marwan hace un momento es que Israel controla muchísimos medios de comunicación, el New York Times, BBC, un montón, ¿no?
Entonces, la Fox, claro, entonces lanza las noticias y lanza como quiere que el mundo perciba eso. Y siempre quiere que se perciba que ellos son las víctimas de esta historia, que siempre se tienen que estar continuamente defendiendo del agresor que es el árabe. Y realmente es que es eso, indignante. Lo que pasa es que yo quisiera llegar a lo largo de la entrevista, que todavía tenemos rato, a qué nos está pasando a nosotros. Porque claro, ahora mismo, a través de las tecnologías, a través de los teléfonos, ha corrido por Twitter una imagen en la que había, ya no voy a decir israelíes o lapones, voy a decir, había seres humanos aplaudiendo en una ladera cómo se bombardeaba una ciudad. ¿Esto qué significa? ¿Que hay demasiado odio concentrado? ¿Que nos hemos vuelto locos? ¿O que nos han manipulado hasta tal manera que ya hemos desvirtuado a la persona? Eso no es nuevo. En el ataque que tuvo lugar contra el Líbano, los niños israelíes los traían el ejército israelí para firmar las bombas con sus autógrafos. Sí. ¿no? Pero ¿eso qué dice de nosotros, Teresa, como seres humanos? Pues mira, quiero decir, primero, digo, desde el punto de vista occidental, yo lo primero que me gustaría decir es que Occidente es directamente, Europa es directamente responsable de la tragedia de Palestina, directamente, desde el principio. ¿Por mirar a otro lado o por apoyar? No, porque fue quien creó el problema, Europa. Sí. Es decir, el movimiento sionista es un movimiento europeo. El nazismo fue exclusivamente europeo. Los verdugos y las víctimas eran europeas. Y quien está pagando el precio de aquello por decisión europea, por apoyo e intereses estratégicos coloniales del momento, con la creación del Estado de Israel, lo están pagando palestinos, es decir, árabes de Palestina. De hecho, eso, por decirlo así al comienzo. Y luego yo creo que, ¿cómo es posible que ocurra esto ante los ojos del mundo? Esa es la pregunta que yo creo que tú estás haciendo, ¿no? Pues yo creo porque tenemos una visión colonial todavía, tenemos la mirada colonial que nos hace no ver al otro. Lo que les ocurre a los palestinos, si les estuviera ocurriendo a nuestros vecinos franceses, nos conmovería, habría reacción. Sin embargo, antes me decías que a lo mejor vemos bombardeos en Palestina donde vemos niños muertos y tal, que sin embargo luego muere un israelí y la campaña o la sensación que tenemos es como de, Dios mío, lo que han hecho, ¿no? De hecho, es que lo hacen nuestro. Ha sido a uno de nosotros. Hace que todo Occidente nos sintamos hermanos suyos. Porque esa es la sensación que han creado. Israel es un enclave de Occidente. Sí, además así se presentó. Y así lo vende, la única democracia de Oriente Medio, el resto es una panda de bárbaros. Sí, entonces es una visión racista. ¿no? De hecho, hay que ver cómo se plantean las víctimas israelíes y cómo se plantean las víctimas palestinas. Las israelíes tienen apellido, historia, familia, padres, tienen lágrimas que llorar por ellos. Los palestinos son anónimos, ¿no? No tienen... Hay la persona y el otro. Eso es también interesante porque hay que saber que en toda situación de violencia, en toda guerra, hay víctimas en todos los lados. Sí. O sea, es cierto que hay víctimas israelíes, ha habido víctimas de atentados y eso. Eso no tiene nada que ver con quién tiene la razón en esto. ¿Dónde está la justicia? Entonces, yo entonces he puesto el ejemplo de Sudáfrica, pues hubo víctimas también en el lado de las familias de la gente que defendía el apartheid. Hubo víctimas que murieron en atentados, pero nadie negará, eso no nos puede llevar a pensar que el apartheid tenía sus razones y que, bueno, hay que entender las razones por las que se mantenía la mayoría de la población negra al margen de... En este caso lo que hay es desde el inicio un planteamiento que responde a una mirada muy occidental por la que con los pueblos que hemos tenido bajo nuestro dominio colonial, y Palestina formó parte de ese mandato británico y de ese dominio, se puede hacer lo que nos interesa a nosotros. Se ha hecho en África y se ha hecho en Asia. Y entonces, ¿qué es lo que le interesaba a Europa? Pues le interesaba que aquí se crease un Estado judío, amigo nuestro, y entonces se maneja las vidas de las personas como si fueran cosas. Claro. Por eso luego podemos matarlos sin que porque son cosas. ¿Se subordinan vidas a intereses? Eso es. Sí, clarísimo. Yo os quería preguntar, a vosotras habéis estado ahí, lo conocéis, vamos, en la propia piel. ¿Es realmente, como nos lo están vendiendo, os habéis llevado las manos a la cabeza hace un momento, ¿no? Cuando se dice, no, estamos luchando contra el terrorismo. ¿Realmente Palestina supone una amenaza para Israel? Claro, es que eso es un absurdo. O sea, si alguien está amenazado de extinción,
de exterminio es el pueblo palestino desde hace muchas décadas. Lo que pasa que es verdad que la propaganda puede ser más eficaz que los hechos. Y una cosa que ocurre con el tema de Palestina es que todo está ahí. Primero, todo está documentado. Se conocen todo, pero sin embargo no se percibe, no se ve del mismo modo. Y nos dicen, hay mucha gente, estoy segura que hay mucha gente ahora mismo en la calle que tiene la idea de que, bueno, si jamás dejase de lanzar cohetes se pararía el tema. Yo te he hecho esa pregunta porque ahora quiero, hilada esa pregunta, te quiero hacer otra, pero te lo voy a hacer después de la publicidad porque nos tenemos que ir a un momento. Porque te he preguntado si era una amenaza o no para preguntarte ahora y que tú me contestes después de la publicidad. Entonces, si no es una amenaza, ¿a qué obedece esta barbarie? Pero nos lo contesta Teresa y Sandra a la vuelta de la publicidad, si así te parece bien. Muy bien. ¿Sí? Pues venga, hasta ahora. Bueno, habíamos dejado en el aire que en realidad Palestina no supone una amenaza para Israel y entonces la siguiente pregunta es entonces ¿por qué Israel se mantiene en sus 13 mira, lo primero que hay que tener claro y desmontar esta falacia que se está repitiendo en los medios es que se está bombardeando Gaza porque exista Hamás y Hamás. Antes de que existiese Hamás, que Hamás es un fenómeno bastante reciente en la historia de la causa palestina, hasta el 83 no existió como grupo religioso y hasta el 87 no tuvo implicación política con la intifada de las piedras, que ya se le conoció como implicación política. Antes de eso, no se puede decir... Israel invadió el Líbano, bombardeó Beirut durante 3 meses, yo estaba entonces allí, en el 82, se emplearon bombas de fósforo ya entonces, se ocurrieron las matanzas de Sabra y Shatila, con el ejército israelí rodeando los campamentos, iluminando por la noche las calles de los campamentos para que los falangistas libaneses pudieran llevar a cabo su matanza. 2 días con 3 noches de matanza. Nunca se ha sabido. Discriminada. Sí discriminada, te lo voy a decir. Habían salido las fuerzas militares, digamos, del ALP de Beirut 2 semanas antes. Es decir, solo quedaban familias, niños, mujeres, ancianos, desarmados. Eso fue Sabra y Shatila. Pero antes había habido muchas otras matanzas anteriores y no existía jamás. El ALP era un movimiento laico, multiconfesional y lo sigue siendo. Entonces, el recurso al Hamás como una excusa para seguir aplicando lo mismo que es acabar con la causa palestina, tiene que ver que en este sentido mediático, que domina muy bien la propaganda israelí, en Occidente es más fácil presentar que estamos luchando contra un movimiento islamista, se dice así, que estamos luchando contra un movimiento de liberación nacional, que es lo que es toda la causa palestina, ¿no? Entonces, jamás se utiliza como una excusa, pero basta mirar la historia de Palestina, mirar los hechos, que es lo que hay que mirar siempre en esto, para darse cuenta que... Y ahora vamos a pasar a esa memoria, pero antes te quería preguntar, porque con esta situación que me has pintado de luces alumbrando, que ya solamente quedaban familias y niños, yo te quiero preguntar, Sandra, si ¿se puede uno explicar cómo es posible que un pueblo que ha sufrido el holocausto, la persecución, el exterminio, está repitiendo lo mismo, pero con otras personas? Más refinadamente, habiendo aprendido muchísimo mejor cómo hacer las cosas y demás, es de alguna forma una repetición. Yo personalmente no me lo explico. Quiero decir, eso es uno de los motivos que a mí quizás me llevó a Palestina, a viajar a Palestina, ¿no? Primero la simpatía de alguna forma que podía sentir por el pueblo palestino y también ver qué estaba pasando, ¿no? Cómo se podía estar reproduciendo algo, un sufrimiento que habían sufrido un pueblo, ¿no? Entonces, yo a día de hoy no me lo explico. También antes comentando con Teresa, realmente tampoco son ellos, no es esta generación la que lo ha sufrido directamente. Yo creo que hay también... La verdad es que es algo que como seres humanos Cuesta. Sí, y te entra una especie de contradicción con respecto. Pero también hay que tener en cuenta que los que crearon el Estado de Israel no tienen nada que ver con los judíos que sufrieron el exterminio nazi. Cuando empezó digamos, la colonización de Palestina, las luchas... Padre, digamos, pero sobre todo cuando ya sobre el terreno empezaron las expulsiones de campesinos, el vaciado de la tierra, porque ¿cómo vas a crear un Estado judío entre una población que es no judía?
Para conseguir un Estado judío tienes antes que echar a esa población. Bien, cuando todo eso empieza, todavía Europa no conoce el nombre de Hitler. Entonces hay que saber que el movimiento sionista no es una consecuencia del Holocausto. Lo que sí es cierto es que el horror del Holocausto y sobre todo la mala conciencia que crea en Europa de los que, mientras estaba ocurriendo el crimen, estaban mirando para otro lado o no queriendo mirar o haciéndose los sordos. Que es lo mismo que estamos haciendo que es lo que ahora, se está haciendo Europa. ahora, exactamente, es lo que se está haciendo ahora. Esa mala conciencia hizo que cualquier reclamación de nosotros somos la herencia judía, que es lo que hizo el movimiento sionista, falsamente, porque ellos, mientras hay muchos judíos que no están, que son directamente opuestos a Israel, y mientras, aunque solo fuese uno, habría que respetarlo, eso. Entonces, sobre todo, no confundir una cosa con la otra. Entonces, eso es lo que el Holocausto ha servido para reafirmar, beneficiar, Decías exactamente. antes, sí, no son los herederos, son los beneficiarios. De todas formas, hay claro. otra cosa, que ya el sionismo, cuando estaba ocurriendo, el nazismo, los campos de concentración y el exterminio, ya dentro de algunas voces del sionismo se planteó, y hay actas, se planteó que eso les beneficiaba al movimiento sionista para reclamar gente a Palestina. Claro, para reclamar la formación del Estado de Israel. De hecho al movimiento sionista le favorece cualquier sentimiento de antisemitismo para impulsar las alías, el éxodo de los judíos del mundo, porque hay muchos judíos que están en contra de esta idea de que Palestina sea, digamos, la patria de los judíos, etc. Y tenemos el movimiento más conocido, que es el Natura y Carta, que es el más destacado. Antes nos comentabais que en vez de que, digamos, los palestinos, o en este caso Hamas, sea una amenaza para Israel, es en realidad el sionismo el que pone, digamos, en tela de juicio el futuro y la continuidad de los palestinos en su propia patria, ¿no? Y tenemos un mapa de lo que ha sido Palestina, lo que es hoy en día, el transcurso si lo suben, ahí está, digamos, el principio de la ocupación, ahí está en 1948, cuando justo antes de la declaración de lo que se llama la independencia de Israel. Danos una clase. Mira, hay el primer mapa, donde pone antes de 1946. Esa es la Palestina histórica, para entendernos. O sea, todo está en un solo color. En 1947, cuando ya se ha producido las grandes oleadas de inmigración de europeos, de judíos europeos a Palestina. Y la partición de la ONU. Sí. Entonces, cuando ya la situación es insostenible, los británicos se van. Pero ahí, perdóname, en el mapa de 1947 ya se había partido el partido. No, es en el 47, cuando los británicos renuncian, tienen el mandato sobre Palestina, renuncian a seguir, digamos, dirigiendo aquello porque ven que eso va a ser un baño de sangre, y entonces lo ceden a Naciones Unidas. Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas del año 47, se decide la partición, la división de Palestina en dos estados. La parte roja sería para el Estado árabe y toda la otra parte para el Estado judío. La parte del Estado árabe era algo menor, como veis, del Estado judío. Me parece que eran 52% de territorio el Estado judío y el 48% para el otro. Y sobre todo toda la zona costera queda dentro del Estado judío, que es la más desarrollada, Pero lo que es importante saber es que la resolución de partición fue en noviembre del 47. A partir de ese momento, todavía en ese momento, en el territorio asignado al Estado judío no era en mayoría la población judía, pese a que había habido ya décadas de inmigración masiva. Con lo cual, ¿qué es lo que empieza a partir de noviembre de 1947 hasta junio del 48? La estrategia militar, ya no solo de vaciado de población de la tierra. Sistemática y militar, porque hasta entonces había sido comprar tierras y echar a los campesinos, las tierras que se podían comprar. Ahora ya ni se compra, a partir de ese momento ni se compra. No, son operaciones militares, rodear las localidades por altavoces, porque fue una estrategia siempre se repitió la misma, decir a la población que saliese, que si no bombardeaban, y sobre todo una estrategia de terror que empezó, básicamente tiene un punto culminante, que tú lo has mencionado antes. El 8 de abril de 1948 se produjo la matanza de Deir Yassin. Deir Yassin era una localidad cercana a Jerusalén que había establecido un pacto de no agresión con las milicias sionistas más cercanas, con las colonias.
Es decir, que era una localidad muy pacífica. Y fue una matanza atroz, que está descrita por... Bueno, creo que no era una localidad grande, fueron unos 300 muertos, pero eran niños, ancianos, todo. Y sobre todo se propagó mucho, porque luego los militares, entonces era el Haganá, el Irgun, no existía ejército israelí, eran grupos armados. Paramilitar. Sí, pero estaban protegidos, algunos incardinados dentro de las fuerzas británicas. Es decir, lo que hicieron fue ir por las localidades vecinas, si no os vais, haremos lo mismo que en Deir Yassin. Esa fue la frase que se repitió en todas las... El terror, ¿no? Propagar el terror. Y eso ocurrió en esos meses, entre el diciembre del 47 y junio del 48. Con todo esto que nos estás contando, estamos hablando desde el año 46, estamos en el 2014, ¿qué tiene el pueblo palestino para poder seguir resistiendo, para seguir manteniendo su idiosincrasia, su pueblo, ¿no? su raza? ¿Cómo lo resisten? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan tirado por un precipicio y se hayan matado todos? ¿Qué tienen? Bueno, yo creo que tienen primero bastante paciencia, bondad, bondad, que es algo que a mí me ha sorprendido con los palestinos, y luego muchísima cohesión social, ¿no? La familia es importantísima, y ahí la familia no es el padre, la madre y los hijos, ¿no? Sino que son los hermanos de los hermanos, los sobrinos, los primos, los abuelos, un montón de gente, ¿no? Entonces eso crea, y socialmente, ahora lo comentábamos en este viaje, ¿no? Una sociedad que trabaja mucho entre ellos, ¿no? Sí, no, yo te preguntaba si detectabais odio. Nada. Y me decías que eso es una cosa que precisamente no lo encontrabas, ¿no? Me imagino que habrá pues, gente, ¿no? Puede haber desesperación. Pero que a nivel general no es algo que esté ahí. Te sorprende además, ¿no? Porque vas allí, ves, yo recuerdo el primer viaje, iba por todas partes, llegaban a Nablus, llegaba a Hebrón, llegaba a Belén, veía aquel muro de 12 metros, todo. Iba por ahí y continuamente yo repetía la frase, o sea, esto no es posible, esto no puede estar pasando. Y te sorprendía la reacción de la gente, bueno, lo que decías tú antes, bueno, tranquila, no sé qué, ¿no? Una paciencia. Permitiéndote calma. Sí, no, volviendo un poco a Gaza, hace un día o dos el ejército israelí pidió a la población de Gaza que abandonase la franja. Eso incluso es imposible. Es un sarcasmo. O sea, es que no hay donde hay. En todos los sitios la población de alguna forma puede huir. Allí no. Ayer hablando con unos amigos que están allí en Gaza con niños pequeñitos, ellos están en Ciudad de Gaza y al norte la gente estaba huyendo del norte hacia Ciudad de Gaza. A ellos están a 400 metros de la costa y huían de la costa hacia adentro. Pero ¿a dónde huyes? Hacia el centro. Horrible. Nos quedan, ya sabes lo que es la tele, 2 minutos para que nos habléis del proyecto que estáis haciendo. Acabáis de llegar de Cisjordania porque estáis preparando un libro. Contadnos. Sí, bueno, a ver, Sandra, empieza. Aquí ella es la fotógrafa y el libro es sobre todo de fotografía. Bueno, estamos preparando un libro de fotografías con fotos históricas palestinas, con la idea de recuperar la memoria palestina, ¿no? Demostrar que antes de la creación del Estado de Israel allí había un pueblo, había una sociedad establecida y que no combatir esa idea, ese eslogan que se lanza tanto de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Eso es una falacia. Allí había un pueblo que sigue estándolo, y una sociedad, su desgracia. Claro, porque es que la cuestión de la propaganda hay que romper estereotipos. Y una de las cosas, por lo menos, que a mí más me sorprendieron viendo fotos de amigos, de familias palestinas, viendo fotos de los abuelos, es que son iguales que las fotos que yo tengo en casa de mis abuelos. Que la sociedad palestina de los años 20, de comienzos de siglo, era una sociedad muy parecida a la que podía ser la griega, la italiana o la española, mediterránea. Mediterránea, con una población campesina mayoritaria, pero también con población urbana, comerciantes, hombres de negocios, una élite cultural muy cosmopolita, muy culta. O sea, y todo eso fue arrollado, desaparecido. Entonces, aquí esta era Palestina. Y antes se podía hablar de Palestina, ahora no podemos decir Palestina sin decir el conflicto palestino-israelí, pero es que Palestina estaba.
existía. Hemos lanzado unas preguntas a nuestras redes sociales. Sí, además de preguntas, hemos puesto algunas fotos, etcétera, de lo que está pasando en Palestina y nos han llovido los comentarios, muchísimos. Voy a mencionar algunos y me disculpo si no menciono a todos. Wasima Rifia nos dice que Allah haga caer a los dictadores. Se refiere quizá tanto a los de Israel como a algunos que, digamos, con su silencio apoyan a estas atrocidades de los sionistas. Isra nos dice, Isra, que tiene mucho que ver con Palestina en realidad, nos dice, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos y los países que defienden estos derechos? Isam Musa nos dice que Allah se apiade del pobre pueblo palestino y que castigue a todos los que quieran lastimar al prójimo. Asia nos dice, por el nombre de Allah, que acabe esto, estoy harta de ver a tantos niños muriendo. O declaraciones como la que hemos encontrado en nuestras documentaciones y muchas más, de una madre, me decías que tenías un compañero que hacía lo mismo, que decía que cuando hay bombardeos pone a todos los hijos en la misma habitación porque si cae una bomba, que los mate a todos y no se quede nadie solo. Trágico, terrible, absolutamente terrible. Muchísimas gracias. Estaba yo diciéndole a mi redactora, a mi directora, oye, pero ¿tú no crees que es demasiado tiempo para hablar de lo mismo? Y nos falta. Podríamos estar horas y horas y horas. Ha sido un placer teneros en el programa. Muchísimas gracias. A ti, Sandra, y a ti. De verdad, un auténtico placer. Os esperamos otro día para que sigamos andando en este tema. Espero que no tengamos que seguir hablando de él. Aunque seguro que hay que seguir hablando porque hay una frase que tú dices en tus entrevistas que es contar lo que pasa cuando no pasa nada. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y viva Palestina Libre.